Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Maincop y volvemos con otra guía de pintura. Os explicaré cómo dar color a un saeta oscura, básicamente la infantería regular de los elfos oscuros con ballestas de repetición. El esquema será el original, tonos metalizados, dorados y morados. Comenzaremos por dar los dorados, primera capa base con Baltasar Gold. Diluimos bien la pintura y aplicamos pasadas suaves para ir cubriendo las partes que queremos poner en dorado. Turno ahora de aplicar Agrax Airshade sobre la capa base de dorado que ya estará seca. Con la shade seca, aplicaremos la primera luz. Usaremos para ello henna gold y lo mezclaremos con un poquito de Baltasar Gold. Aplicamos con suavidad la mezcla tratando de dejar un leve degradado que permita ver las partes menos resaltadas de la capa anterior. La luz se extenderá hasta que usemos solo henna gold. Aunque lo veréis durante el tutorial, el degradado de luz para el oro ha de aplicarse de la siguiente forma. Las partes que más luz tendrán, pongamos por ejemplo el símbolo que lleva en el casco, será aplicando el degradado de luz en la parte central y los extremos, dejando la parte más oscuras entre medias. Para la luz final usaremos Auric Armor Gold puro, aplicaremos con cuidado y diluido siguiendo el de degradado que estamos realizando. Es el turno de la armadura. Para ello usaremos la mezcla de Bold Metal Gun y Abaddon Black sobre el pecho, hombreras, casco, muñequeras y cota de malla.
La capa base ya ha secado, ahora es turno de darle el primer efecto de envejecido. Aplicaremos la Shade Null Oil sobre todas las partes que hemos pintado de plateado. Ahora daremos los primeros efectos de rozadura y con ello también la luz usando Iron Breaker. Daremos pasadas suaves y cortas sobre zonas de la armadura de forma aleatoria, dejando partes menos expuestas sin tocar. Esto podríamos hacerlo con pincel seco. Sería mucho más rápido, pero el resultado no tendrá la calidad de dar pasada suave con pinturas diluidas. Daremos a Grad Airshade a todas las zonas que acabamos de pintar, para dar una capa de suciedad extra. Esta parte del tutorial es opcional. Si queréis que la armadura tenga un aspecto más lustroso, tendréis que saltarla. Yo entiendo que los soldados están en guerra, lo último será ver armaduras totalmente impolutas, por tanto, esta capa nos dará un efecto extra de uso que dará buen resultado final. Y ahora aplicaremos los últimos raspados a la armadura. Será con Iron Breaker, leves pasadas en partes más resaltadas y bordes. Apenas unas pocas, cuantas menos demos, menor será la apariencia de uso en la armadura. En el caso de que os saltarais la fase anterior de aplicar la Shade Agrax, entonces usar un tono de metalizado más luminoso que el Iron Breaker. Cuanto más luminoso, más lustrada se verá la armadura. Procedemos a pintar ahora la túnica o tela que forma parte de la armadura. Como en el esquema oficial, usaremos tonos morados. Yo, como sabéis, no me gusta que las telas tengan un acabado satinado, salvo que lo esté buscando. Como no es el caso y lo que busco es un color mate con ciertos reflejos satinados, lo que haré será mezclar la base morada, que será un color de Citadel, con un color equivalente de Andrea o Vallejo. Una vez hecha la mezcla, en mi caso usé uno de los tonos morados del set rojo de Andrea y Lich Purple de Citadel, aplicaremos a toda la tela y cubriremos bien.
Pintura siempre diluida y tantas capas como sean necesarias para cubrir. Ahora aplicaremos a nuestra mezcla un color blanco o tono morado aún más claro. En mi caso usé Slanesh Grey. Con este crearé el volumen de la tela y su luz. Aplicaremos cada vez más de esta pintura a la mezcla para ir subiendo el tono. Para la banda que rodea la cota de malla en la parte inferior de las piernas, usaré con red de base. Ahora perfilaré para dar luz con Mephiston Red. Para los negros,
Como es el pelo, la parte interior de las telas, botas y correas, usaré la gama de negros de Andrea Color. Toca el turno de la ballesta de repetición. Aquí no usé el esquema oficial, preferí usar un tono de madera más oscuro que encajara mejor con el conjunto de color de la miniatura, y de esta manera se integrara mejor sin resaltar por encima. Aplicaremos una capa base de Rhino Hide a toda la ballesta. Capa seca, comenzaremos a aplicar la luz y el degradado a la ballesta con una mezcla de Rhino Hide y Murphan Brown. El contorno de la ballesta y los raspones en la madera los haremos añadiendo Bleach Bone a la mezcla. Y llegamos a la parte final. Toca dar color a la piel en manos y rostro. Para ello usaremos de base Rakarth Flesh y con un pincel pequeño lo aplicaremos a todas las partes sin pintar. Una vez seca la capa, daremos Reikland Fleishet a toda la piel.
procedemos a dar la luz con una mezcla de Rakarth Flesh y Pallid Wych Flesh. Poco a poco iremos iluminando añadiendo más Pallid Wych Flesh a la mezcla, resaltando los tonos finales con Pallid Wych Flesh puro. Y esto es todo, aquí tenéis el resultado final. Con cuidado y tomándoos vuestro tiempo podréis crear un buen resultado rápidamente. Si os ha gustado esta guía, darle a like, que eso ayudará a que llegue a más wargamers para que les pueda servir también. Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis, que seguirán lloviendo guías de pinturas y muchas otras materias dentro del mundo del wargame. Un saludo a todos y hasta la próxima.